El secreto de los Blackwood. Una declaración de guerra. Suscríbete a nuestro canal para no perderte historias que te dejarán sin aliento. El día en que estaba a punto de perder la mitad de su imperio, la esposa embarazada del multimillonario Damian Blackwood, Leonor, desapareció sin dejar rastro. La policía no tenía pistas. Sus abogados estaban impotentes, y en la sala del tribunal, su amante, Isabel, apenas podía contener una sonrisa triunfante. Todos asumieron que Leonor había huido. Una mujer destrozada al límite, pero estaban equivocados, porque la carta que llegó días después no era una nota de rescate ni una despedida. Era una declaración de guerra, que revelaba un secreto tan devastador que no solo expondría a la amante, sino que amenazaría con reducir a cenizas todo el mundo de Damian Blackwood. El aire en la sala de la honorable jueza Carmen Ruiz era tan denso que se podía cortar. Era el tipo de silencio asfixiante que precede a una tormenta cargada de lo no dicho, crepitando con anticipación. Damian Blackwood, un hombre cuyo nombre era sinónimo de adquisiciones corporativas despiadadas y rascacielos en el paseo de la Castellana que arañaban las nubes, sintió una gota de sudor recorrer su sien. Él nunca sudaba. Se sentó en la mesa del acusado flanqueado por un equipo de abogados que parecían tallados en granito y ambición. Sus trajes costaban más que un coche promedio, pero hoy no ofrecían consuelo. Todo su poder, todas sus maniobras legales, eran inútiles. Al otro lado de la sala, la silla de Leonor estaba vacía. Era más que vacía. Era un vacío, un agujero en el proceso que absorbía toda la certeza de la sala. Leonor, su esposa de 5 años, embarazada de 7 meses de su hijo, había desaparecido. La audiencia estaba programada para las 9:01 a.m. en punto. Eran las 9:47. La jueza Ruiz, una mujer con una temible reputación de puntualidad y una mirada fulminante, observó desde su estrado. «Señor García», dijo con voz peligrosamente tranquila, dirigiéndose al abogado de Leonor. «¿Tenemos alguna novedad sobre el paradero de su cliente?» Roberto García, un hombre cuyo comportamiento normalmente sereno estaba deshilachado en los bordes, se puso de pie temblorosamente. «No, su señoría. No hemos podido contactar a la señora Blackwood desde anoche. Su teléfono va directamente al buzón de voz. No está en su residencia. Estamos profundamente preocupados». Damián sintió un destello de irritación, agudo e inoportuno. ¿Preocupado? Leonor estaba jugando. Tenía que ser eso. Ella sabía que el acuerdo prenupcial era inquebrantable, una fortaleza que él había gastado una fortuna en construir. Tenía derecho a un generoso acuerdo, por supuesto, pero no a la libra de carne que había exigido. El 50% de Industrias Blackwood, la empresa que era más su hijo que el que crecía en su vientre. Este acto de desaparición era una estratagema teatral desesperada para obtener simpatía y retrasar lo inevitable. Se arriesgó a mirar detrás de él. En la segunda fila de la galería pública, Isabel Vargas estaba sentada con una postura de perfecta quietud depredadora. Tenía las piernas cruzadas, asomando un trozo de un tacón de suela carmesí. Ella lo miró a los ojos y le hizo un sutil, casi imperceptible, movimiento de cabeza, un gesto que decía: «¿Ves? Es tan dramática como te dije». Y luego la comisura de sus labios, exquisitamente pintados, se curvó en una leve sonrisa de complicidad. Esa sonrisa era para él. Era un secreto compartido, una confirmación de su narrativa. Leonor, la esposa frágil,
y emocionalmente inestable, finalmente cediendo bajo la presión. Isabel era el futuro, elegante, sin complicaciones y apoyando a su hombre. Los últimos 6 meses habían sido un vertiginoso borrón de ese futuro. Había conocido a Isabel en la inauguración de una galería. Era una curadora, había dicho, con un ojo para el arte disruptivo. También era una fuerza de la naturaleza, con ojos color whisky y una risa que podía desarmar a una junta hostil. Ella no lo veía como un marido o un futuro padre, sino como Damian Blackwood, el titán. Ella no quería suavizar sus aristas, quería afilarlas. El romance había comenzado como un escape embriagador y rápidamente se había convertido en una adicción. Decírselo a Leonor había sido lo más difícil que había hecho en su vida. Recordaba la expresión de su rostro, no de ira ardiente, sino de una profunda y devastadora decepción. Había estado tan quieta, con las manos apoyadas protectoramente sobre su vientre hinchado. «Ya veo», había susurrado, con la voz hueca. «¿Y el niño?» «El niño será provisto, Leonor. Tú serás provista, generosamente». «Provista», repitió ella las palabras, con un sabor a ceniza, como un activo a gestionar. Desde ese momento, la mujer que creía conocer, la bibliotecaria amable y compasiva con la que se había casado, la mujer que organizaba galas benéficas y le leía poesía en la cama, había sido reemplazada por una resolución tranquila y férrea que nunca había visto. Contrató a Roberto García, un abogado de divorcios implacable, y desafió el acuerdo prenupcial. Quería la mitad, no para ella, afirmaba, sino para el niño, para asegurar su legado. Blackwood, la voz de la jueza Ruiz, interrumpió sus pensamientos, devolviéndolo al humillante presente. Dadas las circunstancias inusuales y la posibilidad de que su esposa sea una persona desaparecida, no tengo más remedio que posponer esta audiencia. Sin embargo, permítame ser clara. Se inclinó hacia adelante, sus ojos clavándolo en su silla. Si se descubre que esto es una artimaña, una manipulación del tiempo y los recursos de este tribunal, las consecuencias para la parte responsable serán graves. La acusación tácita flotaba en el aire, que él podría estar detrás de ello. Los medios, ya dando vueltas como buitres, se darían un festín. La corte se levanta por 2 semanas, declaró, golpeando el mazo con una finalidad que resonó en la sala silenciosa. Mientras la jueza se retiraba, el abogado principal de Damián, Marco Torres, se inclinó. «Esto es malo, Damián. Esto es una pesadilla de relaciones públicas. Encuéntrala, Marco», siseó Damián con voz baja y tensa. «No me importa lo que cueste. Esto ya no es un juego». Se puso de pie, abotonándose la chaqueta, con una máscara de fría compostura firmemente en su lugar. Se giró para irse, su mirada barriendo la galería. Isabel ya estaba de pie, su expresión ahora de preocupación perfectamente calibrada. Ella articuló las palabras. «¿Estás bien?» Pero los ojos de Damián estaban fijos en la silla vacía en la mesa del demandante. La irritación que había sentido antes, ahora, estaba siendo desplazada por un sentimiento diferente, algo frío e inquietante que se enroscaba en el fondo de su estómago. Leonor no era dramática, era precisa, metódica. Fuera lo que fuera esto, no era una simple artimaña. Era un movimiento en un juego que ni siquiera sabía que estaban jugando. Y mientras salía del juzgado hacia un mar de cámaras parpadeantes y preguntas a gritos, la imagen de la sonrisa de Isabel se grabó en su mente. Era la sonrisa de una ganadora,
pero la inquietante sensación en su estómago le decía que el juego estaba lejos de terminar. Las primeras 24 horas fueron un borrón de gestión de crisis calculada. El equipo de relaciones públicas de Damián emitió un comunicado expresando una profunda y sentida preocupación por el bienestar de Leonor. Él hizo un espectáculo de cooperar con la Policía Nacional, sentándose para una entrevista donde pintó un cuadro de una relación amorosa, aunque tensa, y una esposa que había estado bajo una inmensa angustia emocional. Isabel era su sombra, una presencia constante y tranquilizadora. Ella le preparaba café, su mano descansando en su hombro, mientras él la atendía llamadas. «Aparecerá, cariño», murmuraba ella. «Probablemente se ha registrado en un spa en la Sierra de Guadarrama, gastando tu Amex para fastidiarte». Era plausible. Era la historia que él quería creer, pero el nudo frío en su estómago solo se apretaba. El punto de quiebre llegó cuando fue al apartamento de Leonor. Después de la separación, ella se había negado a quedarse en su cavernoso ático de la Quinta Avenida, al que había llamado una jaula dorada. Había elegido un modesto y elegante apartamento en un edificio de piedra en el barrio de Salamanca, uno que había pagado ella misma, con una pequeña herencia. Él no había estado allí en meses. Entró con una llave que no se había dado cuenta de que todavía tenía. El olor de ella lo golpeó primero, una mezcla tenue y limpia de lavanda y libros viejos. El apartamento estaba impecable, demasiado impecable. Ni un cojín fuera de lugar, ni una taza en el fregadero. Un libro a medio terminar yacía en la mesita de noche, con un marcapáginas de seda marcando la página. Su armario estaba lleno. Su pasaporte estaba en el cajón del escritorio. Su portátil estaba en el escritorio, cerrado. No había señales de lucha, ni señales de una partida apresurada. Era como si simplemente se hubiera evaporado. Entonces lo vio. En el mostrador de la cocina, junto a un jarrón de peonías ligeramente marchitas, estaba su frasco de vitaminas prenatales. La tapa estaba quitada, una sola pastilla blanca a su lado, como si hubiera estado a punto de tomarla y simplemente hubiera sido interrumpida. Un escalofrío, crudo y aterrador, lo recorrió. Leonor vivía según un horario. Su embarazo la había vuelto aún más meticulosa. Ella nunca, jamás olvidaría sus vitaminas. No se las perdería por un día de spa. No se las perdería por nada. Esto no era un juego. Algo andaba mal. Terriblemente mal. Llamó al inspector Martínez, el encargado del caso, con la voz tensa. Ella no habría dejado esto. No habría dejado su pasaporte. Esta no es ella. La voz cansada de Martínez al otro lado de la línea fue evasiva. Estamos explorando todos los ángulos, señor Blackwood. La siguiente llamada de Damián fue a Clara Fuentes, la mejor amiga de Leonor, desde la universidad. Clara era una periodista de investigación de lengua afilada, que siempre lo había visto con una sospecha apenas velada. «¿Dónde está ella, Damián?» La voz de Clara era hielo, sin preámbulos, sin cumplidos. «Si lo supiera, no te estaría llamando», espetó él. Su propio miedo lo volvía defensivo. «¿Te dijo algo? ¿Mencionó un plan? ¿Un lugar al que quería ir?» Hubo una risa amarga al otro lado de la línea. ¿Un plan? Su único plan era enfrentarte en el tribunal y conseguir lo que ella y su bebé merecían. Ella no te tenía miedo, Damián. Estaba decepcionada. Pero no iba a huir. La única persona a la que realmente le tenía miedo no eras tú. ¿Qué significa eso? Significa que estoy mirando a la mujer que más tiene que ganar con la desaparición de Leonor», dijo Clara,
bajando la voz a un susurro conspirador. La de la sonrisa de suficiencia en todas las fotos de los paparazzi. ¿Cómo está disfrutando Isabel del centro de atención? Esto no tiene nada que ver con Isabel, dijo Damián demasiado rápido. No, replicó Clara. Un divorcio tranquilo y simple es una cosa, pero una esposa embarazada desaparecida te convierte en una figura trágica y afligida. La convierte a ella en el pilar de apoyo. Es la narrativa perfecta para una trepadora social. Necesitas abrir los ojos. Eres un peón en el juego de otra persona. La llamada terminó, dejando a Damián de pie en el apartamento silencioso y con olor a lavanda, con la acusación flotando en el aire. Quería descartarlo como el divagar paranoico de una amiga hostil, pero Clara había plantado una semilla de duda. Pensó en las últimas semanas, las constantes tranquilizaciones de Isabel, sus sutiles indirectas sobre la inestabilidad de Leonor, su coartada perfecta para la noche en que Leonor desapareció. Una gala benéfica donde había sido fotografiada con una docena de concejales. Era casi demasiado perfecto. El frenesí mediático era ahora un infierno furioso. La narrativa había cambiado. Ya no era el marido preocupado. Era el principal sospechoso. «El imperio de secretos de Blackwood», gritaba un titular de un tabloide. «La amante en la sombra», bramaba otro, acompañado de una foto de Isabel luciendo elegantemente fría a su brazo. Las acciones de su empresa sufrieron un golpe. Un acuerdo crucial con inversores japoneses fue suspendido. El mundo que había construido con brutal eficiencia comenzaba a fracturarse. Estaba perdiendo el control, y Damián Blackwood era un hombre que nunca estaba fuera de control. Los días se convirtieron en una semana. La policía no tenía nada. Los investigadores privados que había contratado no tenían nada. Leonor había desaparecido de la faz de la tierra. La ciudad, que una vez se había sentido como su reino, ahora se sentía como una prisión. Cada mirada de un extraño, un juicio. Estaba en su oficina en casa, un santuario con paredes de cristal, con vistas al Parque del Retiro, cuando su asistente lo llamó. «Señor, un mensajero acaba de entregarle una carta. Es de las oficinas legales de García, Bell y Asociados». El corazón de Damián golpeó contra sus costillas. García, el abogado de Leonor. Esto era todo. Una nota de rescate. Una lista de demandas. Algo. Cualquier cosa. «Tráela», ordenó. El sobre era grueso, de color crema y formal. Sus manos, normalmente tan firmes, temblaron ligeramente mientras lo abría con un abrecartas de plata. Dentro había 2 documentos. El primero era un expediente legal seco, una moción de desestimación. Leonor estaba retirando formalmente su petición de divorcio y su reclamo sobre cualquier parte de Industrias Blackwood. Se iba sin nada. Damián miró el documento, su mente dando vueltas. No tenía sentido. ¿Por qué lucharía tan duro, solo para rendirse por completo? ¿Por qué renunciaría a la influencia que tenía? Debajo del documento legal había un segundo, más pequeño, trozo de papel. Era del mismo papel de color crema, doblado por la mitad. Estaba dirigido a él con la elegante y familiar letra de Leonor. Lo desdobló. El mensaje era solo una frase, pero mientras leía las palabras, el suelo pareció desaparecer bajo sus pies, y todo el misterio de su desaparición fue reemplazado por uno nuevo, mucho más aterrador. La nota decía: «Celo de Arturo Vargas. Perdóname por lo que tengo que hacer». Arturo Vargas. Un nombre que no había escuchado ni pronunciado
en 15 años. Un nombre enterrado tan profundo en los cimientos de su imperio que se había convencido de que ya no existía. Un fantasma. Leonor no podía saberlo. Era imposible. Miró de la nota a la ventana, a la extensa ciudad que llevaba su nombre. El reflejo que le devolvía la mirada era un extraño. Un hombre pálido y atormentado. Las palabras de Clara resonaron en sus oídos. Eres un peón en el juego de otra persona. Se había equivocado tanto. Esto no era sobre el divorcio, no era sobre el bebé, ni el dinero, ni siquiera el romance. Era sobre un fantasma, y Leonor no había huido de él. Había huido para protegerlo, o para exponerlo. No sabía cuál era peor. Arturo Vargas no era un fantasma. Era una nota a pie de página intencionalmente borrada de la historia oficial de Industrias Blackwood. Hace 15 años, Damián había sido un joven empresario voraz con más ambición que capital. Arturo Vargas era un brillante pero comercialmente ingenuo ingeniero de software que había desarrollado un algoritmo de logística revolucionario. Era la clave, el motor mismo que más tarde impulsaría la red de envíos global de Damián. Arturo tenía el genio. Damián tenía la visión y la crueldad. Fueron socios brevemente. Un acuerdo de apretón de manos, un sueño compartido esbozado en servilletas de cóctel. Pero Damián había encontrado una laguna en su acuerdo informal. Había asegurado financiación, creado una empresa fantasma y patentado legalmente el algoritmo bajo su propio nombre, excluyendo a Arturo por completo. Arturo había amenazado con demandar, pero era un desarrollador, no un luchador. Carecía de los recursos y el valor para una guerra legal prolongada contra la máquina que Damián estaba construyendo. Había aceptado un miserable acuerdo, dinero para callar, en realidad, y se había desvanecido en la oscuridad. Damián había escuchado años después que Arturo había muerto de un ataque al corazón, un hombre roto y amargado. La culpa había sido una pequeña y manejable piedra en su zapato, fácilmente ignorada mientras avanzaba por el escenario mundial. Ahora esa piedra era una roca aplastando su pecho. Celo de Arturo Vargas. ¿Cómo? ¿Cómo pudo Leonor, su amable Leonor literaria, haber desenterrado un secreto enterrado durante una década y media? Había pagado fortunas a abogados y solucionadores para asegurarse de que Arturo Vargas no fuera más que un fantasma. Su mente, entrenada para ver patrones en los datos de mercado y las estructuras corporativas, comenzó a acelerarse, buscando desesperadamente una conexión. Sacó el archivo de su equipo de seguridad sobre Leonor, sus amigos, su familia, sus organizaciones benéficas favoritas, su historial de búsqueda en línea del último año. Nada. Todo eran libros, arte, filantropía y, más recientemente, obstetricia y muebles de bebé. Luego sacó el archivo de Isabel. La había investigado cuando las cosas se pusieron serias, por supuesto. Isabel Vargas, nacida en Barcelona, con un título en Historia del Arte de la Universidad de Salamanca. Una estrella en ascenso en la notoriamente despiadada escena artística de Madrid. Sin antecedentes penales, sin conexiones sospechosas. Sus finanzas estaban limpias, provenía de medios modestos, un hecho que usaba a su favor, presentándose como una mujer hecha a sí misma. Era parte de su atractivo. Vargas. El nombre le gritó desde la página. ¿Cómo se le había pasado? Era un apellido bastante común, una coincidencia. Tenía que serlo.
Empezó a indagar más a fondo, yendo más allá de la superficial verificación de antecedentes de su equipo de seguridad, utilizando sus propios formidables recursos. Pagó a un investigador privado, un hombre conocido por su discreción y su capacidad para desenterrar esqueletos, una tarifa exorbitante para hacer una inmersión profunda y reconstruir toda la vida de Isabel. Mientras esperaba, la carta de Leonor lo cambió todo. La policía, informada de su retirada de la petición de divorcio, comenzó a inclinarse hacia la teoría de que se había ido voluntariamente. La narrativa de los medios cambió de nuevo. Ya no era una víctima. Era una mujer voluble e inestable que había arrastrado el nombre de un titán por el barro antes de fugarse. El precio de las acciones de Damián comenzó a recuperarse. Los inversores japoneses solicitaron una nueva reunión. La crisis estaba remitiendo de forma imposible. Isabel estaba eufórica. «Te lo dije, cariño», ronroneó acurrucándose junto a él en el sofá de su ático. «Ella solo estaba tratando de hacerte daño. Ahora que ha mostrado sus verdaderos colores, se acabó. Finalmente podemos seguir adelante. Podemos estar juntos de verdad». Pero Damián no podía seguir adelante. Estaba atormentado. Miró a Isabel, su rostro perfecto y su sonrisa triunfante, y por primera vez no vio a una amante. Vio una colección de puntos de datos que aún no podía conectar. El informe del investigador llegó 3 días después, en un archivo digital discreto. Damián lo abrió en la oscuridad de la noche, las luces de la ciudad parpadeando debajo, como una audiencia silenciosa e indiferente. Las primeras páginas confirmaron la historia oficial. Salamanca, las galerías, el ascenso en la escala social. Pero luego llegaron los registros sellados que el investigador había abierto. Registros de menores, documentos del Tribunal de Familia. Isabel Vargas había nacido Isabel Varghescu. Su padre, un inmigrante rumano, había cambiado el apellido de su familia a Vargas cuando ella tenía 10 años, con la esperanza de sonar más español. Su primer nombre no era Arturo, era Mihai. Damián sintió una ola de alivio tan intensa que lo mareó. Era una coincidencia, una estúpida y paranoica coincidencia. Pero siguió leyendo. Mihai Varghescu había sido un hombre brillante, pero con problemas. Había muerto cuando Isabel tenía 19 años. La causa de la muerte en el certificado era un infarto masivo. Pero el investigador había indagado más a fondo, encontrando viejos informes policiales de la época. Amigos de Mihai habían sido entrevistados. Todos habían dicho lo mismo. No solo había tenido un ataque al corazón, había muerto de un corazón roto. Había perdido el trabajo de su vida, robado por un socio que lo había traicionado. Se había obsesionado, pasando sus últimos años tratando de probar el robo. El nombre del socio no se mencionaba en el informe policial. El investigador había seguido investigando. Había encontrado los viejos registros académicos de Mihai, sus efectos personales vendidos en una venta de bienes. Y allí, en una caja de papeles viejos, había una fotografía. 2 jóvenes, apenas veinteañeros, sonriendo, sosteniendo una servilleta con garabatos frenéticos. Uno era un hombre demacrado e intenso con ojos oscuros y ardientes, Mihai Varghescu. El otro era una versión más joven y hambrienta de sí mismo. Y el nombre garabateado en la parte inferior de la servilleta, junto a su propia firma, no era Mihai. Era el nombre españolizado que su socio había insistido en usar para su empresa, porque sonaba más sólido, más confiable. Arturo Vargas. La habitación se inclinó. El aire abandonó sus pulmones.
Cada momento con Isabel durante los últimos 6 meses se reprodujo en su mente, pero ahora bajo una nueva y horrible luz. Sus primeros encuentros en la galería, su fascinación por su negocio, sus elogios por su instinto asesino, su sutil envenenamiento de su mente contra Leonor. No había sido un romance, había sido una infiltración. Esto no era una aventura amorosa, era un asedio. Su plan, se dio cuenta con una claridad nauseabunda, había sido diabólico en su paciencia. Se había abierto camino en su vida, con la intención de convertirse en la próxima señora Blackwood. Pero eso era solo el principio. Lo había empujado a divorciarse de Leonor, sabiendo que sería complicado. Su objetivo era desencadenar una batalla judicial pública y brutal. En la fase de descubrimiento de un divorcio contencioso que involucraba la mitad de su empresa, toda su historia empresarial sería expuesta. Cada documento, cada correo electrónico, cada secreto enterrado estaría sujeto a una citación. Y ella habría estado allí, guiando a los abogados de Leonor, filtrando información a su amiga Clara Fuentes, asegurándose de que el nombre de Arturo Vargas finalmente saliera a la luz. No solo iba a quitarle su dinero, iba a desmantelar su legado pieza por pieza, exponiéndolo como un fraude y un ladrón de la manera más pública imaginable. Heredaría un reino en ruinas construido sobre la tumba de su padre, pero había cometido un error de cálculo crucial. Había subestimado a Leonor. La había visto como Damián la había visto, una esposa trofeo amable y pasiva. No había visto la inteligencia tranquila, la mente aguda y observadora detrás de la sonrisa recatada. Leonor debió de haber visto algo, un desliz de la lengua de Isabel, una vieja fotografía, un nombre mencionado de pasada. Debió de haber comenzado su propia investigación silenciosa. Y ella, a diferencia de Damián en su arrogancia, había conectado los puntos. Descubrió la verdad, que la mujer por la que su marido la dejaba era la hija vengativa del hombre que él había destruido. Su desaparición no fue un acto de miedo o rendición. Fue una retirada estratégica. Al desaparecer y retirar la petición de divorcio, había desarmado a Isabel por completo. Le había quitado el arma, el caso judicial que Isabel había pasado bien preparando. Lo había salvado de la ruina pública. Pero la nota: perdóname por lo que tengo que hacer. Ese no era el mensaje de una mujer que había terminado. Ese era el mensaje de una mujer cuyo propio juego acababa de comenzar. Él había estado tan concentrado en la amenaza de Isabel que no había considerado la de la mujer a la que más había agraviado. Estaba atrapado entre dos reinas en una partida de ajedrez que ni siquiera sabía que estaba jugando, y acababa de recibir un jaque mate. La fría luz del amanecer que se colaba en el ático se sintió como un interrogatorio. Damián no había dormido. Se había sentado en su silla de oficina de cuero, el informe del investigador, un brillo tóxico en su monitor, mientras la ciudad que poseía pasaba de un manto de luces indiferentes al ajetreo gris de la mañana. La rabia volcánica inicial hacia Isabel se había enfriado en algo mucho más pesado que el peso nauseabundo de su propia estupidez colosal. Él, Damián Blackwood, el hombre que podía anticipar los cambios del mercado y las adquisiciones hostiles mientras dormía, había sido el blanco más fácil de todos, cegado por la vanidad y un rostro bonito. Pero eclipsando incluso esa vergüenza, había un asombro profundo y aterrador por Leonor.
La mujer tranquila que él había descartado como un accesorio intelectual decorativo para su vida, había demostrado ser una gran maestra de un juego que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba jugando. Ella había visto el tablero, anticipado el jaque mate y sacrificado a su reina para salvar a un rey sin valor. Necesitaba ver a Isabel, no solo para desterrarla, sino para entender. Necesitaba mirar a los ojos de la arquitecta de esta ruina y ver el plan reflejado allí. La encontró exactamente donde esperaba, en la suite principal, un reino de sábanas de seda, vestidores del tamaño de estudios y vistas panorámicas del Parque del Retiro. Estaba de pie frente a un espejo de cuerpo entero, sosteniendo un río de diamantes en su garganta, un collar de su bóveda privada. Estaba admirando la forma en que las piedras captaban la luz de la mañana, su reflejo un retrato de ambición triunfante. «Buenos días, cariño», dijo. Su voz un ronroneo satisfecho mientras veía su reflejo unirse al suyo. Estaba pensando, esto sería perfecto para la gala de la Filarmónica la próxima semana. Una pieza llamativa, ¿no crees? Para mostrar a todos que somos sólidos, inquebrantables. La palabra flotó en el aire, una amarga ironía. Caminó más hacia la habitación, sus pasos silenciosos sobre la lujosa alfombra. «Quítatelo, Isabel». Su voz era algo muerto, desprovista de la pasión a la que ella estaba acostumbrada, desprovista de ira, desprovista de todo. Era la calma del abismo. Su sonrisa radiante vaciló, reemplazada por un destello de confusión. «¿Qué pasa, Damián? Te ves terrible». Se giró del espejo y se deslizó hacia él, con la mano extendida en ese gesto practicado de preocupación que ahora parecía una parodia. «Dije», repitió, sus ojos fijos en los de ella. «Quítatelo». Lentamente, su mano fue al broche, sus dedos perfectamente arreglados torpes por un momento. Dejó el collar en la bandeja forrada de terciopelo de su joyero, como si fuera una serpiente muerta. «¿Pasó algo?», preguntó, su voz un poco demasiado aguda. «¿Es sobre Leonor? ¿La encontraron?» «En cierto modo», dijo, su mirada barriendo la opulenta habitación que ella había reclamado con tanta confianza como suya. «Estuve leyendo anoche un fascinante trozo de historia corporativa sobre un brillante ingeniero de software inmigrante llamado Mihai Varghescu». Sucedió lo que él había estado esperando ver. No fue un jadeo, no fue un grito, fue un cese de todo. El color se drenó de su rostro, dejando sus exquisitas facciones como una máscara de porcelana. Por un segundo desprotegido, vio puro terror primario en sus ojos color whisky, la mirada de una saboteadora atrapada con la bomba en sus manos. Pero ella era una profesional. El terror fue instantáneamente suprimido, enterrado bajo una capa de confusión helada. «Lo siento», dijo, su voz quebradiza. «No tengo idea de quién es». «Oh, creo que sí», continuó Damián, su tono implacablemente tranquilo. Él era el depredador ahora, girando lentamente. Encontró el nombre un poco difícil para las lenguas españolas, así que lo cambió a algo más sólido, más confiable. Prefería que lo llamaran Arturo. Arturo Vargas. El nombre aterrizó entre ellos con la fuerza de un golpe físico. Isabel se encogió. Él vio el parpadeo de su pulso en la delicada piel de su garganta, un pájaro frenético y atrapado. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. «Tenía una hija», Damián continuó, su voz un silencioso redoble de fatalidad. «Una hija inteligente, paciente y hermosa. Una hija que vio a su padre desvanecerse por lo que ella llamó un corazón roto.
Una hija que decidió dedicar toda su vida adulta a un único y elegante propósito: vengarlo. Encontraría al hombre al que consideraba responsable. Lo estudiaría, aprendería sus debilidades, su ego, sus apetitos. Se infiltraría en su vida. Se convertiría en su confidente, su amante. Lo empujaría a divorciarse de su esposa tranquila y modesta, sabiendo que la batalla judicial sería un baño de sangre. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Y en ese baño de sangre, durante el descubrimiento, todos los viejos secretos saldrían a la luz. La verdad sobre su padre, la verdad sobre los cimientos de la empresa. No solo tomaría su dinero, destriparía su legado. Salaría la tierra donde una vez estuvo su nombre y se pararía sobre las ruinas, finalmente vindicada. Dejó que el silencio se extendiera, observando el colapso. Es un plan brillante, de verdad, una obra maestra de venganza a largo plazo. El único problema es que subestimó a la esposa, la bibliotecaria tranquila y amable. Nunca imaginó que la esposa sería lo suficientemente inteligente como para descubrirlo todo por sí misma. Y con un solo movimiento, desapareciendo y retirando la demanda, sacó todo el juego del tablero. La máscara había desaparecido, la confusión, la negación, todo se derritió, revelando la furia dura y escalofriante debajo. El rostro de Isabel se transformó. Su belleza se agudizó en algo peligroso. «Así que lo sabes», dijo, su voz un silbido bajo y venenoso. Y yo que pensaba que era solo un tonto arrogante y egocéntrico. Supongo que hay un cerebro ahí, después de todo, enterrado bajo todo ese ego. «¿Dónde está ella, Isabel? ¿Qué hiciste?», exigió, un atisbo de su antiguo fuego regresando. Ella se rió, un sonido áspero y feo, desprovisto de cualquier humor. «¿Crees que la tengo encerrada en un sótano en algún lugar? Has estado viendo demasiadas películas, Damián. Ese no es mi estilo. No me ensucio las manos. No, tu preciosa Leonor fue más inteligente de lo que le di crédito. Vio la tormenta que estaba a punto de desatar y huyó. Eligió el exilio antes que la aniquilación. Tú la ahuyentaste», dijo Damián, las palabras pesadas con su propia culpa asfixiante. «Te hice un favor», escupió ella, su compostura finalmente haciéndose añicos en 1000 pedazos de rabia contenida. «Ella era un peso muerto en tu cuello, una reliquia de un hombre que solía ser. Yo era tu futuro. Y sí, iba a tomar lo que le debía a mi padre, lo que le robaste». Su voz se elevó, llena del dolor de una niña de 19 años que lo había perdido todo. «Construiste todo este reino sobre su genio y lo dejaste morir con nada más que recortes de periódicos y promesas rotas». «Le ofrecí un acuerdo», replicó débilmente, sabiendo lo hueco que sonaba. «Le ofreciste centavos y una orden de silencio», gritó ella, con el rostro contorsionado. «Le pagaste para que desapareciera para que no tuvieras que ver el fantasma de tu propio pecado. Lo destruiste, y yo iba a destruirte a ti. Estuve así de cerca». Sostuvo sus dedos, a un pelo de distancia. Todo su cuerpo temblaba con la fuerza de su odio. Finalmente lo vio todo, la herida cruda y supurante que había motivado toda su existencia. Él había creado este monstruo. Su codicia había sido la semilla, y su dolor había sido el suelo. «Fuera», dijo, su voz una orden baja, las únicas 2 palabras que le quedaban. «Con gusto», se burló ella, su rabia enfriándose de nuevo en un desdén escalofriante. Recogió el collar de diamantes de la bandeja y lo arrojó sobre la cama.
Cayó sobre el edredón de seda, con un suave y obsceno golpe. Pero no pienses ni por un segundo que esto ha terminado. Puede que hayas evitado el tribunal de divorcios, pero la verdad no desaparece solo porque tu esposa lo hizo. Está ahí fuera, tiene un nombre, y un día, cuando menos lo esperes, te encontrará. Se dio la vuelta y salió de la habitación, con la espalda recta como una tabla, una reina abdicando de un trono que nunca había ganado realmente. El sonido de la pesada puerta principal, cerrándose, resonó por todo el ático como un disparo. La puntuación final, al final de su vida tal como la conocía. Damián estaba solo. La confrontación no había traído victoria ni alivio, solo la verdad cruda, escalofriante e innegable de su propio carácter. Había construido su vida sobre un pecado, y las consecuencias se estaban desarrollando de maneras que nunca podría haber imaginado. Isabel no era la enfermedad, era solo un síntoma. Volvió a su oficina, con las piernas inestables. La nota de Leonor seguía en su escritorio, la elegante escritura, un marcado contraste con la fealdad que acababa de ocurrir. Perdóname por lo que tengo que hacer. Finalmente comprendió la profundidad de su acción. No solo lo estaba protegiendo de la emboscada legal de Isabel, le estaba dando una opción, una última y terrible oportunidad de redención. Podía dejar que esta crisis pasara, dejar que el mundo siguiera creyendo que Leonor simplemente era inestable. Enterrar el secreto de Arturo Vargas aún más profundo y seguir viviendo su vida dorada como una mentira. O podía enfrentarse al fantasma él mismo. Podía hacer lo que debería haber hecho hace 15 años. Sabía dónde estaba Leonor. No su ubicación física, eso era irrelevante. Conocía su ubicación moral. Estaba al otro lado de un abismo que él había creado, esperando ver qué hombre elegiría ser, el que lo tomó todo, o el que era capaz de devolver algo, el hombre que merecía ser el padre de su hijo. Su mano temblorosa alcanzó el teléfono. Marcó el número del único hombre que sabía dónde estaban enterrados los cuerpos más profundos. «Marco», dijo. Cuando su abogado respondió, su voz firme, resuelta, el sonido de un hombre que no tenía nada que perder. «Cancela la reunión con los inversores japoneses. Tenemos algo más importante que hacer. Quiero que encuentres cada documento, cada archivo, cada trozo de papel que tengamos relacionado con la fundación de esta empresa. Todo sobre Arturo Vargas». Hubo un silencio atónito y prolongado al otro lado de la línea. «Damián, ¿qué estás haciendo?», preguntó finalmente Marco, con la voz tensa por la incredulidad. «Esa puerta está con triple cerrojo por una razón. Abrirla ahora no es solo un suicidio corporativo, es vaporizar las cenizas». «Lo sé», dijo Damián, su mirada fija en su propio reflejo atormentado en el cristal. El brillante reino de Madrid extendiéndose detrás, como una hermosa y elaborada tumba. A veces hay que quemarlo todo para construir algo real. El eco del portazo del ático fue un pistoletazo de salida para una carrera que Damián había estado evitando durante 15 años. La furia y la vergüenza se habían consumido, dejando atrás la fría y clara ceniza de la realidad. Estaba solo en la cavernosa sala de estar. Las luces de la ciudad, un brillante y burlón testimonio de un imperio construido sobre cimientos podridos. La enfermedad no era la venganza de Isabel, era su propio pecado original. La nota de Leonor yacía en el escritorio donde la había dejado. «Perdóname por lo que tengo que hacer.
Finalmente comprendió el peso aplastante de esas palabras. No solo lo había salvado del complot legal de Isabel, le había entregado el martillo del arquitecto, dándole la opción de reforzar la fachada de su vida o derribar toda la estructura corrupta. No solo lo estaba salvando, lo estaba desafiándolo a ser el hombre con el que ella creyó haberse casado, el hombre que su hijo merecía como padre. Durante una larga y agonizante hora, luchó con los fantasmas de su pasado y el aterrador espectro de su futuro. Los instintos que lo habían convertido en multimillonario le gritaban: entiérralo, págale a Isabel, crea una nueva narrativa, usa tu poder. El poder había sido su escudo, su espada, su religión. Renunciar a él voluntariamente se sentía como una muerte propia. Vio los rostros de los miembros de su junta directiva, las muecas de sus rivales, la decepción de los inversores que habían apostado por su despiadada marca de éxito. Perder su respeto se sentía como perder oxígeno. Pero luego vio el rostro de Arturo Vargas de la fotografía, demacrado, intenso, lleno de un genio que él había saqueado. Y vio a Leonor, su mano apoyada en su estómago, su tranquila decepción. Un juicio mucho más condenatorio que el de cualquier tribunal. Había gestionado activos, gestionado riesgos, gestionado personas, pero había fallado catastróficamente en gestionar su propia alma. Su decisión, cuando llegó, no fue un rayo de claridad moral, sino una rendición tranquila y sombría. Cogió el teléfono y llamó al único hombre que lo había ayudado a construir y proteger la mentira durante más de una década. Marco Torres llegó en una hora, su maletín lleno de contraestrategias y planes de control de daños. Encontró a Damián no en su oficina, sino de pie frente a las ventanas de suelo a techo, luciendo menos como un rey y más como un hombre al borde de un precipicio. Ya he redactado un comunicado, comenzó Marco. Todo negocios. Pintaremos a Leonor como trágicamente inestable, pero finalmente arrepentida. Podemos solicitar una tutela, proteger sus activos de cualquier futuro episodio. Damián se apartó de la ventana. No, Damián, esto es un regalo. Ella se fue. Necesitamos asegurar esto antes de que cambie de opinión. No lo hará, dijo Damián en voz baja. Esto nunca fue por el dinero. Caminó hacia el bar, sirvió 2 whiskies y le entregó uno a su abogado. Marco, te voy a contar una historia y no vas a intentar arreglarla. Solo vas a escuchar. Lo expuso todo. Arturo Vargas, la servilleta, la patente, el miserable acuerdo, la verdadera identidad de Isabel, el descubrimiento de Leonor. Habló durante casi 30 minutos, su voz una confesión monótona. Marco escuchó, su rostro transformándose lentamente de una confianza enérgica a un horror boquiabierto. El whisky en su mano permaneció intacto. Suicidio corporativo, susurró finalmente Marco cuando Damián terminó. No era una advertencia esta vez, sino un diagnóstico. Damián, este será el fin de Industrias Blackwood, tal como la conocemos. Las demandas por sí solas, no solo estamos hablando de la herencia de Vargas. Cada competidor que hayas aplastado usará esto como palanca. Cada contrato estará bajo revisión. Serás radiactivo. Lo sé, dijo Damián. Hay otras maneras, insistió Marco, su mente legal acelerada. Encontramos a Isabel. Hacemos que firme el acuerdo de confidencialidad del siglo. Creamos un fideicomiso para ella de forma anónima.
Enterramos esto tan profundo que nadie lo encontrará. Todavía podemos controlar esto. Controlar. Damián saboreó la palabra. Era la base de toda su vida. Mira dónde me llevó el control, Marco. Me convirtió en un objetivo para una mujer consumida por el odio y en un extraño para la mujer que llevaba a mi hijo. He terminado con el control. Quiero la verdad. La palabra sonó extraña en su propia lengua. Las siguientes 2 semanas fueron una demolición controlada. La junta directiva fue convocada para una reunión de emergencia. Damián entró en la sala y no vio colegas, sino depredadores que olían sangre. Antes de que pudieran deponerlo, anunció su plan. Estalló el pandemonio. Gritos de traición, locura y negligencia fiduciaria resonaron en las paredes de caoba. Él se mantuvo firme, capeando la tormenta, sintiéndose extrañamente desapegado de su furia. Era el sonido de un mundo al que ya no pertenecía. Trabajó con un nuevo equipo legal, uno especializado en ética y restauración, no en guerra corporativa. Su tarea no era ocultar su historia, sino excavarla meticulosamente. Pasó horas encerrado, revisando documentos amarillentos, archivos digitales y correos electrónicos antiguos. Encontró la solicitud de patente original, su propia firma arrogante en la parte inferior. Encontró la transferencia bancaria para el acuerdo de Arturo, una cantidad tan insultante que lo enfermó físicamente. Cada documento era un clavo en el ataúd del hombre que solía ser. El día de la rueda de prensa llegó gris y con llovizna. Estaba entre bastidores, observando cómo se llenaba la sala con los tiburones de los medios. Sintió un temblor de puro terror. El viejo Damián habría salido allí con una armadura de desafío. El nuevo se sentía despojado, su única protección, la fea y sin adornos verdad. Caminó hacia el podio. 1000 cámaras destellaron, una constelación cegadora de juicio. Se inclinó hacia el micrófono, su voz tranquila pero clara. Buenos días. No estoy aquí hoy para hablar de precios de acciones o ganancias trimestrales. Estoy aquí para corregir el registro, no solo de las últimas semanas, sino de los últimos 15 años. Les contó todo. No se guardó nada. Pintó un retrato de un joven cuya ambición se había convertido en avaricia. Pronunció el nombre de Arturo Vargas con una reverencia que dejó a la sala en silencio. Confesó en términos crudos y simples que la base de su empresa era un robo. El legado de un hombre no son los edificios que llevan su nombre, dijo Damián, su voz quebrándose por primera vez, sino las vidas que toca. Destruí un legado para construir el mío. Hoy, eso se detiene. Anunció la disolución de su control personal sobre Industrias Blackwood y la creación de la Fundación Arturo Vargas para la Innovación Ética, dotada con la mayor parte de su fortuna personal. Cedió la patente principal, el motor de su riqueza, a la Fundación para Uso Público. En efecto, estaba regalando su reino. No esperó preguntas. Simplemente dijo gracias y se bajó del escenario, dejando una tormenta a su paso. Su siguiente acto de penitencia fue el más personal. Fue a ver a Isabel. No llamó. Fue a su elegante loft en el barrio de Malasaña, un espacio curado a la perfección, al igual que su vida. Ella abrió la puerta, su rostro una máscara de desafiante cautela. ¿Qué quieres?, preguntó, bloqueando la entrada. Hablar, no amenazar, no negociar, solo hablar. Ella lo dejó entrar. El loft estaba lleno de arte afilado, angular y confrontacional. Finalmente comprendió que era un reflejo de su propio mundo interior.
No le ofreció dinero. Le ofreció un propósito más allá de la venganza. Deslizó el estatuto de la Fundación Arturo Vargas sobre su mesa de centro de hormigón pulido. «Escuché tu rueda de prensa», dijo ella, su voz sin traicionar nada. «Fue una gran actuación». «No fue una actuación», respondió él. «Fue un legado. No te pido perdón. No me lo he ganado. Pero te ofrezco la oportunidad de ser la guardiana de su nombre, de construir algo con él, de ayudar a jóvenes brillantes para que nunca terminen como él». La miró, su mirada directa y despojada de todo artificio. «Toda tu vida ha girado en torno a su final. Esta es una oportunidad para que gire en torno a un nuevo comienzo. Para él y para ti». Ella miró los documentos. Sus manos perfectamente arregladas temblaban casi imperceptiblemente. Él vio la guerra en sus ojos, una vida de odio, luchando contra un destello de alivio imposible. «Lo pensaré», susurró. Y por primera vez no estaba escuchando a la hija vengativa, sino a la que estaba de luto. Damián se retiró. Renunció como CEO, se mudó del ático y tomó un pequeño apartamento anónimo en el centro. Los primeros meses fueron agonizantes. Su vida, que una vez fue una sinfonía de poder, ahora estaba en silencio. Ya no era Damián Blackwood, el titán. Era un paria, una advertencia. Caminaba por las calles y por primera vez nadie lo miraba dos veces. La libertad que creía querer se sentía como un vacío aplastante. Anhelaba la lucha, el trato, la victoria. Tenía que luchar contra sus propios instintos todos los días, eligiendo esta existencia tranquila y vacía sobre el veneno adictivo de su antigua vida. Se mantuvo en contacto con Roberto García, pero sus conversaciones fueron breves y formales. «¿Está bien?», preguntaba Damián. «Ella y el bebé gozan de buena salud», respondía García. Sin ubicaciones, sin detalles. Era la penitencia que había aceptado. Tenía que ganarse su lugar en la vida de ese niño. Y sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer. El otoño se convirtió en invierno. La ciudad se enfrió. Aprendió a encontrar una extraña paz en el anonimato, en el simple ritmo de despertarse y ser solo un hombre. Leía libros, los tipos de libros que le encantaban a Leonor. Visitaba museos. Estaba aprendiendo un nuevo idioma, el idioma de una vida vivida sin la necesidad de conquistar. Una tarde sombría de diciembre, una semana antes de Navidad, un sobre de manila liso fue deslizado por debajo de su puerta, sin sello, sin dirección de remitente. Un mensajero. Su corazón golpeó contra sus costillas. Lo abrió. Dentro había una sola fotografía impresa en papel mate. Era una foto de un bebé envuelto en una simple manta blanca, su diminuto rostro arrugado por el sueño. El bebé tenía un mechón de su propio cabello oscuro, pero la boca, un arco perfecto y sereno, era toda de Leonor. Le dio la vuelta a la foto. Su elegante y familiar letra llenó su visión. No era una carta, eran solo 3 palabras. Su nombre es Esperanza. Damián se arrodilló en el suelo de madera, con la fotografía apretada entre sus manos. Un sonido escapó de su garganta, un sollozo crudo y áspero que venía de un lugar de 15 años de profundidad. Era el sonido de una presa que se rompía. Lágrimas de vergüenza, de dolor, de una gratitud tan profunda que era dolorosa, corrieron por su rostro. No estaba siendo perdonado. No estaba siendo invitado de vuelta. Se le estaba dando algo mucho más precioso. Una razón. Miró de la foto del diminuto niño dormido a la ventana de su pequeño y sencillo apartamento.
Había perdido un reino de cristal y acero, un imperio construido sobre una mentira. Y en su lugar, en esta única y pequeña fotografía, se le había entregado el mundo entero. Un mundo construido sobre una sola, frágil y hermosa palabra: esperanza. El juego había terminado, y al perder, finalmente había ganado. Al final, esta no fue solo una historia sobre una esposa desaparecida o un marido infiel. Fue una historia sobre las mentiras, sobre las que construimos nuestras vidas, y los pocos valientes que se atreven a decir la verdad. Leonor Blackwood no fue una víctima. Fue una heroína que entendió que la verdadera fuerza no se trata de luchar, sino de saber cuándo retirarse para dejar que la verdad haga su propio trabajo. Damián perdió un imperio, pero encontró su alma. Es un poderoso recordatorio de que las cosas más valiosas de la vida no se pueden comprar ni robar. Si esta historia de secretos, traición y redención final te conmovió, por favor, dale a me gusta para hacérnoslo saber. Compártela con alguien a quien le encanten las historias, con un giro inesperado. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para más dramas de la vida real que demuestran que la verdad siempre es más convincente que la ficción. Haz clic en la campana para no perderte ninguna actualización.